Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video veremos cómo aplicar una prueba de normalidad Shapiro-Wilk. Para hacerlo vamos a utilizar el complemento Real Statistics de Excel. Si no saben cómo instalarlo, pueden ver un video que les dejaré en un enlace en la caja de descripción. Su instalación es súper sencilla, la realizan en menos de 5 minutos y este complemento es de muchísima utilidad para realizar sus análisis estadísticos en Excel. Los requisitos para usar esta prueba van a ser los siguientes. Los datos de la muestra deben ser numéricos, preferentemente continuos. Las observaciones, es decir, los datos, deben ser independientes entre sí. Estos dos primeros criterios atienden más bien a una cuestión metodológica que se asegura con un buen diseño para la recolección de nuestros datos. En tercer lugar, no deben existir datos duplicados masivamente. Esto puede suceder principalmente cuando tengamos una variable con muy pocos valores. Podemos corroborarlo a través de una gráfica en la que se muestra una distribución de frecuencias. Si vemos algún dato que tiene una cantidad de duplicados excesiva, bueno, debemos de tener cuidado al momento de aplicar la prueba de normalidad. El tamaño de la muestra debe ser menor a 5000 datos. Inicialmente la prueba fue diseñada por Shapiro y por Wilk para muestras de tamaño n menor a 50. No obstante, en el complemento que nosotros vamos a utilizar se incluyen una serie de algoritmos que mejoran esta prueba de tal manera que se puede usar hasta con 5000 datos. Desde luego hay que tener cuidado debido a que la sensibilidad de la prueba cambia conforme se incrementa el tamaño de la muestra y a mayor tamaño es mucho más probable que podamos cometer un error al momento de rechazar o no rechazar nuestra hipótesis nula. Para muestras grandes existen algunas otras pruebas que son un poco mejores. Y en el caso de este video utilizaremos una muestra relativamente Finalmente pequeña. Debemos de corroborar que no existan valores extremos, en inglés outliers, que sean severos. Este último punto es importante y lo vamos a corroborar en nuestro análisis estadístico en un momento más. Las hipótesis de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk son las siguientes. La hipótesis nula dice que la variable medida tiene una distribución normal en la población, que lo podemos ver estadísticamente como que nuestra variable aleatoria se distribuye de manera n, desde luego con parámetros media mu y desviación estándar sigma. La hipótesis alternativa, por otro lado, señala que la variable medida no tiene una distribución normal en la población, y es decir, que la variable aleatoria x mayúscula no se distribuye de forma normal con parámetros mu y sigma. Para llevar a cabo la prueba vamos a abrir Excel, vamos a ejecutar nuestro complemento haciendo clic en las teclas control M. Vamos a seleccionar la pestaña Desk y posteriormente en donde dice Descriptive Statistics and Normality le damos doble clic. Nos pide un rango de entrada que es donde debemos colocar los datos que queremos someter a prueba. Vamos a dar un clic aquí y vamos a seleccionar nuestros datos de estatura. Tenemos aquí simplemente los datos ficticios de 24 participantes en sus respectivas estaturas y vamos a dejar activa la opción que dice encabezados de columna incluidos con los datos, toda vez que seleccioné desde el encabezado de mi columna donde dice el nombre de la variable estatura. Ahora, las opciones que voy a requerir para este análisis son box plot with outliers, es decir, gráfica de caja con valores atípicos. Dejaré desde luego la prueba Shapiro-Wilk, que es la que me interesa, y seleccionaré esta opción que dice Outliers and Missing Data, que es básicamente valores atípicos y datos perdidos. En rango de salida o output range vamos a borrar esta celda que está. Voy a pedirle que me imprima en la celda de 1. Voy a dar un clic en esa celda. Y finalmente, donde dice Outlier Multiplier, voy a colocar 1.5. Recuerden aquí que en general existen dos formas o factores que se utilizan, que son 2.2 y 1.5. Esto simplemente es para calcular a partir del rango intercuartil cuáles valores se van a considerar como atípicos, por ejemplo al momento de construir una gráfica de cajas. Y finalmente el límite de mis valores atípicos, este lo voy a colocar en 3, que en un momento más explicaremos qué significa, pero tiene que ver con las puntuaciones z de una distribución normal estándar. En un momento más lo voy a explicar mostrando una gráfica en GeoGebra.
De momento vamos a dar clic en OK y aparecerán nuestros datos. Tenemos en primer lugar pues aquí los datos que me señalan cuáles son los valores. Por ejemplo, mi mínimo, que es 143, es el valor más pequeño de mis datos. El cuartil 1, que es el valor 161. La mediana o cuartil 2, el cuartil 3 y el máximo. Asimismo la media, que es 170.7. Aquí puedo observar ya que se señala que no tengo valores atípicos. Y desde luego en mi gráfica de cajas puedo ver también que no cuento con un valor atípico. Los valores atípicos aparecerían como círculos pequeños fuera de esta gráfica que podemos ver. Ahora, si yo quisiera observar estos datos que se encuentran en esta parte donde se ve el límite que establecí en 3, pues tengo algunas puntuaciones en esta parte. Cada una de estas puntuaciones corresponde a una de mis estaturas. Si nos damos cuenta tenemos 24 puntuaciones. Entonces la puntuación 1 fue convertida a una puntuación Z que forma parte de una distribución normal estándar y que tiene valor de 0.52. La segunda estatura se convirtió y tiene un valor de 1.16. La tercera tiene un valor de 1.76 y así sucesivamente. Este 1.76 negativo. ¿Qué es lo que sucede con estos valores? Como ya lo mencioné, vamos a abrir GeoGebra y podemos ver aquí que tenemos una distribución normal, que es una normal estándar con media 0 y desviación estándar 1. Y entonces aquí yo he colocado los valores que podemos observar en esta parte, que son el 3 y el menos 3, de tal manera que estos son los límites que definimos hace un momento en Excel. Yo estoy diciendo básicamente que una vez que yo convierta mis datos en puntuaciones Z, quiero considerar como valores atípicos aquellos que se alejen de la media, que la media en esta distribución vale 0, y que estén más alejadas de 3 puntuaciones Z hacia la derecha, es decir, positivos, o de 3 puntuaciones Z hacia la izquierda, es decir, negativos. Como podemos ver, son una muy baja proporción de datos, apenas se alcanza a ver la región sombreada de color morado, y esto denota simplemente que estamos considerando a los datos que se encuentran aquí como valores suficientemente alejados de la media para denotarlos como valores atípicos. Vemos en este caso que no tenemos ningún valor que exceda esos límites de más 3 o menos 3. Y de hecho en esta parte me dice que tengo una cantidad de outliers o de valores atípicos igual a 0. Por lo tanto, una vez que he corroborado que no tengo valores atípicos severos que se alejen de la media, puedo simplemente considerar utilizar mi prueba de Shapiro-Wilk, que se puede observar en esta parte. Y yo lo que tendría que hacer aquí es observar el valor del estadístico, que el valor que me arroja es W, que es 0.95, y principalmente el valor que más me interesará será el p-valor, que en este caso es de 0.40. Aquí el complemento incluso me dice cuál es el valor de alfa que está considerando, o el nivel de significancia, 0.5, e incluso me da la interpretación y me dice que sí existe normalidad. De cualquier manera, nosotros con este p-valor de 0.40 podríamos interpretar si debemos rechazar o no rechazar nuestra hipótesis nula. Y entonces hay que recordar que para tomar nuestra decisión con respecto a la hipótesis nula, tenemos dos opciones. Si el p-valor es menor a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. Si el p-valor es mayor o igual a 0.5, entonces no se rechaza. Dicho de otra manera, aunque no del todo correcta, se acepta la hipótesis nula. En este caso tenemos un p-valor que es igual a 0.40, que claramente es mayor a 0.5, y por lo tanto tendríamos que acudir a esta alternativa de no rechazar o aceptar la hipótesis nula. Vemos nuevamente que la hipótesis nula dice que la variable medida tiene una distribución normal en la población, por lo cual nosotros podríamos concluir que la variable estatura, de cuyos datos tenemos aquí una muestra de 24 elementos, bueno, la población de la que se extrajo esta muestra de datos tiene una distribución normal para la variable estatura. Antes de concluir este video, vamos a ver rápidamente cómo podríamos observar cuando tuviéramos un valor atípico. Por ejemplo, voy a cambiar el valor de estatura del participante 24 y lo voy a colocar en una estatura bastante alejada de la media, digamos por ejemplo 50. Entonces claramente observamos aquí que cambiaron nuestros valores. De hecho,
Vean este valor de z, lo voy a devolver al valor que tenía antes, que era 190, estaba en 1.22, y cuando yo lo convierto en 50, cambia a menos 3.99, se coloca un asterisco, este asterisco me indica que este es un valor atípico porque se aleja más de 3 unidades hacia la izquierda o en un sentido negativo de la media en una distribución normal estándar, y en esta parte me dice que tengo un valor atípico. No se actualizó la gráfica, pero voy a volver a ejecutarla como lo hicimos hace rato para que pueda actualizarse con este valor atípico y podamos observar gráficamente cómo aparecería cuando tengamos este tipo de valores. Voy a colocar los datos como los había colocado aquí, pero únicamente solicitaré que me imprima la gráfica de caja con valores atípicos y podemos observar en este caso que la gráfica que se coloca es una gráfica idéntica o análoga a la que yo tenía, pero ahora aparece este punto, que es mi valor atípico, que es un circulito y que se encuentra en la posición 50 del eje Y, que es la que refiere al valor que tiene el dato atípico. Por último, observemos que en la prueba de Shapiro-Wilk, ahora que he incluido este valor atípico, también se actualizó el valor de esta. Y démonos cuenta cómo cambia la interpretación. Me da ahora un p-valor sumamente pequeño y desde luego eso me obliga a rechazar mi hipótesis nula, porque este valor sería el equivalente de esto, 0.0000189, y eso me llevaría a rechazar mi hipótesis nula y por lo tanto concluir que no hay normalidad. Démonos cuenta entonces cómo un simple valor atípico distorsiona completamente la decisión que toma mi prueba con respecto a rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Esta es la importancia de corroborar que no existan este tipo de valores atípicos entre mis datos. Cuando existen, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, si existiera únicamente uno o muy pocos valores atípicos, lo que podríamos realizar es la eliminación de estos datos para poder analizar el resto sin este tipo de problemas. En el caso de que tuviéramos muchos valores atípicos, podríamos transformar nuestros datos de alguna forma, por ejemplo con una transformación logarítmica o de algún otro tipo, que nos permita no tener esos valores atípicos y poder realizar nuestros análisis estadísticos con mayor facilidad. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí y nos vemos en los próximos.